Empecemos. Uy, siempre me tiene mal cuando aprieto grabar ahora, me dice recording in progress, o sea, está en progreso, y me asusta. Bueno, empecemos. Vamos a compartir, vamos a ver algunas cositas. Esto por acá, y bueno, bien. Vamos a abrir el Jump, que es el programita que nosotros estamos utilizando. Hay otros programitas que pueden utilizar, que también los he mencionado, que se llaman, por ejemplo, WAMP, LAMP. Bien, por ejemplo, este es instalable, pero hay otros, por ejemplo, portables que también los pueden usar. Sirven exactamente para lo mismo. Bien. Entonces, con este, por lo menos el que yo voy a utilizar por ahora, el SAMP, que lo tengo desde siempre y es el que mejor me ha funcionado. Entonces, veamos. ¿Para qué queremos el SAMP? Obviamente, para trabajar con PHP. Bien. Cositas que les puedo decir así para que recordemos un poco. ¿Dónde guardar el archivo? Yo lo primero que hago siempre es guardar el archivo, ¿bien? En htdocs, ¿bien? Recuerden que esto está, a ver si yo me voy a donde está instalado YAMP, que sería, yo lo tengo en disco C, YAMP, htdocs, ¿bien? Acá tengo una carpetita para ustedes, que le he puesto incluyo. Y de acá, bueno, estas son todas las paginitas que tenemos por ahora. Esto después es lo que vamos a trabajar hoy, ¿bien? Así que lo pongo por ahí. Por ahí tengo alguna cosita hecha, que es lo que enseguida vamos a trabajar. Pero vamos a poner acá, vamos a ponerle repaso. Para que tengamos ahí la carpetita que vamos a trabajar de repaso. Entonces, el primero que hago siempre, recuerden esto, lo mejor es guardar el archivito al principio, ponerle primero el tipo y después ponerle el nombre. Y recuerden que dije siempre, el primer archivito que tenemos que hacer para que lo entienda el navegador, que va a abrir, se llama index. ¿Bien? Y yo lo que hago siempre es ponerle .php. ¿Bien? Elijo el tipo y después siempre le pongo los archivos .php. Esto es más que nada para Sublime, ¿bien? Para trabajar con este Sublime. Que me lo tome bien a la hora de por ejemplo, autocompletar cosas. ¿Bien? Entonces siempre le pongo de esta manera. Elijo el tipo, PHP, y después le pongo .php. Eso es lo que a mí me ha funcionado. ¿Bien? Entonces, una vez que, a ver, no sé si ahí lo tenemos, ahí ahora se me ha actualizado un poco el Sublime, van a ver algunos colorcitos diferentes de últimas veces. Ayer o antes de ayer se actualizó esto. Entonces, ¿qué es lo que hago yo primero? Por ejemplo, recordar que nosotros vamos a trabajar con HTML, PHP y base de datos, ¿bien? Y obviamente las páginas de las estilos, que es CSS. Entonces, lo primero que hay que hacer es la estructura HTML, que por lo menos acá en Sublime es fácil porque yo si escribo HTML y le doy al tabulador, de izquierda a la Q, bien, me lo autocompleta. Fíjense que ahora me lo autocompleta ya con esto, por ejemplo. Con esto que se ha actualizado, bueno, ya me lo deja autocompletado. Recordar que, bueno, acá la etiqueta de head es donde nos va a dar la información para el navegador. Bien, algunas cosas que necesita el navegador. Como por ejemplo, esto es qué codificación va a usar. UTF-8 es, por ejemplo, una codificación de Occidente que tiene las ñes, las tildes, bien, y otras letras que se usan acá. El título es la de las pestañas, le voy a poner repaso. Bien, es el titulito o el nombrecito que sale en la pestaña del navegador. En body sería mismamente la página, ya que se ve en el navegador, toda esa parte en blanco. ¿Bien? Y acá es donde nosotros vamos a utilizar. Recuerden que todo esto es de HTML, bien, toda esta estructura que va a mostrar el navegador. Y de acá, bueno, nosotros podemos usar etiquetas. Por ahí, yo que les pasé el Classroom, están por ahí en el Classroom muchas etiquetas, que por acá a ver si las abro, deberían estar por acá, acá. Acá hay todas un poco muchas etiquetas. Esto es sacado de Firefox. Bien, ahí están todas las etiquetas que se pueden usar. Un poco para qué. Bien, esto por ejemplo son para secciones, partes de la página. Esto es otra cosa, agrupación de contenido. Ahí ven párrafos. Esto es por ejemplo una línea, bien. Quote, que es para citar algo, bien. UL, listados, bien. Hay un montoncito de etiquetas. El div, que por ahí lo hemos utilizado, que es con contenedor, bien, para contener otros objetitos, otras etiquetas. Algunas hay etiquetas, hay de todo que podemos ir utilizando, entonces uno las va buscando y va viendo qué necesita utilizar. Bien, hay de video y de cosas que ya las vamos a ir viendo a medida que vayamos utilizando. Bien, entonces la idea de HTML es que se utilizan etiquetas. Bien,
Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros en el body? Por ejemplo, utilizar etiquetas. Por ejemplo, una etiqueta, qué sé yo, tenemos section, así, section, ven que ahora me lo pone así ahora. Tenemos section, por ejemplo, tenemos nav, tenemos footer. Bien, tenemos diversas etiquetas que podemos ir nosotros organizando el código. Bien. Aparte de esto, bueno, nosotros lo que vimos, además de todo esto, es la parte de estilos, ¿bien? Que acá nosotros donde le damos la estructura a la página, bien, todo lo que es estructura, pero nosotros, por ejemplo, si queremos darle, por ejemplo, un lugar, una altura, un ancho, bien, un color a una letra, un color de fondo, una imagen de fondo, por ejemplo. Bueno, entonces todo eso se hace con estilos. Habían diferentes formas de crear estilos, por ejemplo, poniendo dentro de la etiqueta style, bien, y de ahí ponerle un estilo. Por ejemplo, así, background color, vamos a poner red, bien. Poniéndole así, de esta parte, lo vamos a ir viendo. ¿Cómo se veía? Bueno, en un navegador. Por ahí yo les dije lo que yo utilizo es un navegador aparte, donde ahí pruebo todas las cosas. Bien. Entonces, ¿cómo se hacía para acceder? Bueno, si una vez teniendo abierto Jump, se ponía localhost y el nombre de la carpeta, incluyo, y ahí vamos a buscar. Y repaso. Bien. Entonces, ¿qué tiene? Bueno, por ejemplo, acá, yo lo que tendría que hacerle, acá, por ejemplo, para que se vea, bueno, se pueden hacer dos cosas. Le podríamos poner un 1 para que se vea, por ahora. Ahí estaría. Bien. Ese sería un estilo, bien, puesto directamente en la etiqueta. ¿Qué se puede hacer si yo, por ejemplo, solo a esa etiqueta quiero ponerle un cierto estilo? Bueno, podemos hacerlo de esa manera. Otra manera, si no, es, por ejemplo, poner así, acá, el estilo acá, dentro del head, y armar todo el estilo ahí. Por ejemplo, le podemos poner al body que sea background color, vamos a poner blue. Bien. Podemos tenerlo ahí, el estilo, ahí estaría, todo esto es el body, bien. Hola Sole, que ahí vi que entró, estamos haciendo un repaso general. Hola, Bien. profe, perdón la tardanza. No hay problema, no hay Estaba en problema. otra sala aparte, estaba conectada sola. Ah, pobrecita, que Estaba sola. pasa. Bueno, y esto del estilo, lo que nosotros hacemos generalmente, por lo general lo que yo, ¿qué hago? Lo voy a cerrar esto y le voy a mostrar qué es lo que yo hago para manejarme más en Sublime. Yo vengo por ahí, le pongo Open Folder, abrir carpeta, y busco la carpeta que estamos trabajando, por ejemplo, esta de repaso, para que me aparezcan ahí, bien, los archivos. Otra cosa que también hago, si por ejemplo yo voy a trabajar ahora que vamos a ver, un archivito aparte, que le vamos a llamar este estilos.css, sin ningún tipo, bien, se pone sin ningún tipo, así, estilos.css. Otra cosa que yo hago también para trabajar más cómodo, es poniendo acá en View, me voy acá a Layout, pongo dos columnas, y acá tengo uno al lado del otro, bien. ¿Qué es lo bueno que tiene? Bueno, esto de estilos, por ejemplo, si yo, vamos a borrarle un poquito esto, si yo quisiera ponerle acá al body, el color, ese background color, blue, bien. Una vez que yo lo tengo separado, tengo que llamarlo acá al estilo y ponerle acá link se pone. Van a ver que ahí me lo prepara directamente y le tendría que poner el nombre, estilos.css, el archivo. Bien. Esto sería lo primero, de ahí ya lo tendría los dos. Me haría lo mismo, no lo quiero comprar, muchas gracias. Y me haría lo mismo, ven que no hay ningún cambio por ahí. Otra cosita interesante, como habíamos visto con Sole, que le pasó, es ponerle esto, por ejemplo. Se pone así, por ejemplo, como poniéndole una versión para que se refresquen, por así decirlo, el caché o las cosas que tienen dentro acá el navegador. Otra forma que yo les dije es vengan acá, historial, borran todo y listo. ¿Bien? Por eso yo tengo un navegador aparte para probar todas estas cositas. ¿Bien? Entonces eso sería con la parte de estilos. Bien, nosotros le podemos dar estilo a todo lo que nosotros queramos, pero lo que vimos también, lo que empezamos a ver es, bueno, la parte de Bootstrap, bien, que es, por así decirlo, estilos predefinidos, que ya tienen incorporados muchos estilos, bien, colores y demás, que trabajan de esta forma. Lo vamos a ver por acá. Con esto, por ejemplo, vamos a ver. Como trabaja Bootstrap, es dentro de la etiqueta, por ejemplo, yo le puedo dar un identificador, bien, a la etiqueta, que es decir que eso me lo va, vamos a borrarle eso, me va a identificar a una etiqueta. Por lo general, yo les he dicho que se usa para identificar una sola etiqueta,
Como por ejemplo ponerle este fondo, no sé, bien, para indicar esa etiqueta principalmente. O también se pueden utilizar clases, bien, así clases dentro de las etiquetas, como para, por ejemplo, utilizarlo en varias etiquetas, bien, como por ejemplo acá le vamos a poner fondo, bien. Entonces, ¿cómo se hacía para utilizarlo esto en CSS? Bueno, las clases se pone punto y el nombre de la clase es fondo, y ahí se pondría background color, le habíamos puesto red, bien. Entonces yo esta clase la puedo utilizar todas las veces que yo quiera, en todas las etiquetas que yo quiera. Si por ejemplo esta fuera un ID, así, si esto fuera un ID, acá en vez de un punto se pone así, ¿bien? Un numeral, un hashtag, ¿bien? Entonces pueden utilizarlo, depende. Yo por lo más, comúnmente como más lo utilizo, son con clases. Ahí. Son con clases. Para utilizarlo con el CSS lo utilizo con clases, ¿bien? Pero nosotros, Julio, les dije, lo que vimos, un poco es Bootstrap, que es un poco muchas clases ya predefinidas que tienen un cierto estilo, que son muy comunes ya utilizarlas para hacer páginas rápidas, bien, que tengan un estilo predefinido porque se ven bonitos, porque son fáciles de hacer, bien, una las busca, copia lo que uno necesita y lo usa. Entonces habían dos tipos. Uno, por ejemplo, es copiar estos links, bien, este que está por acá, por ejemplo, y ponerlo acá, y después este otro, este por acá, y ponerlo acá debajo del body, bien al final ahí. Eso sería una forma de utilizar Bootstrap, pero lo que les dije es que, bueno, lo que tiene que hacer acá es buscar en internet las cosas de Bootstrap y traerlo. Entonces, además que nos consume internet, si hay poco internet, si el que lo va a usar tiene poca velocidad, le va a costar, ¿bien? Entonces, por lo general, lo que yo hago es directamente descargarlo, ¿bien? Se vienen, por ejemplo, acá, a Home, ponen acá Download, bajan todo esto compile, que son todos los archivitos ya que uno tiene, ¿bien? Que te bajaría este zip, y agarran el zip ustedes, ¿bien? Que tiene dentro de estas dos carpetitas, CSS y JS, y estas dos carpetitas son las que necesitamos en nuestro proyecto. Que nosotros tenemos, a ver, lo vamos a buscar dónde está nuestro proyecto, por acá. Tenemos repaso, 28 del 5, repaso, y nosotros pondríamos estas dos carpetitas dentro de lo que vamos a utilizar. Bien. ¿Qué es lo que tienen? Bueno, tienen un montón de archivos por acá que los va utilizando, pero los que tenemos que llamar nosotros son dos nada más. Entonces nos venimos acá, vamos a venirnos por acá, vamos a borrar esto para que lo vean. Entonces, ¿cómo se hace para usar Bootstrap? Fácil, ponen un link, esto lo pueden borrar tranquilamente si quieren realmente, y esto también. Se puede poner así, pero lo podemos dejar tranquilamente así como lo pone. Y acá en href, para buscar el archivo, sería el archivo que nosotros tenemos que usar para CSS, sería este de acá. Bien, este o este, cualquiera de los dos podemos utilizar. Esta es una versión minimalista, contiene algunas funciones menos, así que yo, por ejemplo, le pongo siempre esta, Bootstrap. Entonces lo que tienen que hacer es, por ejemplo, esto está en la carpeta CSS, bien, barra, eso yo digo que estoy en la carpeta CSS y es bootstrap.css, bien. Y ahí yo estoy llamando a este archivito. Y acá debajo, siempre debajo del body, pónganlo siempre al final, antes de terminar esta etiqueta, pongan ahí script, esto lo pueden borrar tranquilamente, y le ponen crc para buscar el archivo, y esto está en js bootstrap.js. Bien. Esos son los dos archivitos que nosotros necesitamos para utilizar Bootstrap. Esto y esto. Por lo general yo les dije que lo que hago yo es crear un index que no tenga nada, por ejemplo esto así, ¿bien? Y crearlo como plantilla. Entonces yo ya sé que ahí tiene ya todo lo de Bootstrap. Entonces lo dejo así, cada vez que lo vaya a usar, copio y pego la carpeta. Y ya tengo todo, ¿bien? Entonces, una vez hecho esto, lo que puede hacer con Bootstrap es venirse, por ejemplo, acá a componentes. Vamos a sacar esto, acá componentes. Y acá tiene todos los componentes. ¿Y qué es lo que hace uno? Copia y pega. Y después va cambiando lo que uno quiere. ¿Bien? Hay alertas, hay de todo, ¿bien? Para ir un poco agregándole a nuestro programa. Entonces tenemos un montoncito de cosas para agregar. ¿Bien? Después lo que hay que ver, bueno, es un poquito qué le cambio. Bien, que le cambio. Acá podemos ver un poquito que Bootstrap lo que utiliza son estas clases. Bien, que esto sería la clase que ya viene predefinida en Bootstrap con ciertos estilos, fuentes, en anchos, largos, bien, colores, bien.
Y uno lo que va utilizando es Bootstrap. Bien, va utilizando estas clases para hacer lo que uno quiere. Por ahí lo que se entiende es que uno busca, por ejemplo, ¿qué quiero hacer? Quiero poner imágenes, entonces uno busca imágenes, Bootstrap. Bien, y ahí le sale. Bien, por ejemplo, el que estamos usando es la versión 5.0. Nosotros vimos que habían algunas cositas que cambian de versiones en versiones, así que traten de buscar siempre la 5, ¿bien? Sería esta de acá. Y por ahí ya les dice cómo utilizar las imágenes, ¿bien? Profe, Sí, Sole. una pregunta. Vos sabés que yo usé el carrusel y la primera imagen me queda fija, no corre a las otras dos. ¿Por qué puede Bien. ser? Puede ser por esto. A ver, mira, hay diversos tipos, primero, hay diversos tipos de carrusel. Vamos a buscarlo. Primero, este que está primero no se mueve, este que está acá. Uno se mueve cuando vos lo tocas, ¿bien? El que sí se mueve es, si no recuerdo mal, a ver, esperen que lo... ¿Cuál es el que se mueve? Hay uno que sí se mueve. A ver, ¿cuál es el que se me mueve solito? Quiero verlo. Yo utilicé el primero Claro, hay y uno que no se tiene mueve. claro, pero tiene las flechitas esas para correr y si lo quiero correr no se No, corre no nada. se O sea, corre. siempre me queda la primera. ¿Qué puede ser? ¿Qué puede ser? A ver, mira, a ver acá. Primero, para que te funcionen estos de acá, es importantísimo que pongas esto de acá abajo. ¿Bien? Si no lo pones, no te funcionan. ¿Qué es lo que tienen? Que yo les mostré. A ver, vamos a venir a algún ejemplo que ya lo vamos a ver, pero ya que estamos, vamos a hacerlo. Localhost, cuyo. Vamos a venirnos a... Yo lo he hecho en la tengo acá. No, acá lo tengo, la anterior, 21. Lo tengo acá. Fíjate, esto que se mueve así, yo les puedo indicar que antes se necesitaba un archivo aparte, pero ahora lo que hay que hacer es, si nos venimos, vamos a venirnos acá al archivo, si lo ves. Open file, y lo tenemos en Cuyo 21 y lo tengo en programación. Fíjate. Fíjate que esto sí o sí lo necesitamos. Si no tenés esto, por ejemplo, no te van a funcionar cosas como, por ejemplo, esto así, o que cuando, creo que era así, no, así, esto que está acá tampoco te va a funcionar si no lo pones ese archivo, Ese ese lo link. tengo, el de abajo, porque lo Pero acabo este de no, mirar, a ver si bien, lo pero tenía. este no se mueve, esto que está acá, así. Claro, me queda la primera, puedo cargar las tres y la Ujú. primera queda fija, no se corre. Bien, tendría que verlo cómo lo has utilizado. En principio lo que hace cambiar es esto, bien, estos botones, que yo se los puedo explicar un poquito qué es lo que hace. Bien, por ejemplo, lo que hace acá, esto, ahí de data bs target, lo que hace es indicar a cuál va a ir, que ves el que lo tiene por acá. Bien, lo tiene por ahí indicado. ¿Qué es lo que tiene? Tenés que ver un poquito si has puesto estos botones o si le has cambiado algo. Por ahí lo mejor es probarlo en uno nuevo y fíjate si te funciona. Si no, Claro, lo saqué, lo borré, lo volví a pegar otra vez al uh-huh. código, cambié las imágenes, qué sé yo, porque yo capaz las imágenes, no sé, probé todo y me vuelve a pasar lo mismo. La primera se ve y las otras dos no. Lo tendría que ver cómo lo tenés puesto. ¿Querés mostrármelo? ¿Querés que lo veamos? A ver, tengo Espera una que... internet muy mala, así que no sé hasta No qué pasa momento nada. me va a A durar. ver, espera, a ver. A ver, Dame que te dejo. Ahí está, compartir. Dale cuando quiera. Así lo veo un poco, a ver qué tenés. Y eso es lo que nos va a pasar también. Van a ver, de acá en adelante van a haber muchas cosas que los tengo que ir viendo a ver qué van haciendo cada uno para ver qué puede ser el error. Si no, hay muchísimas cositas que tengo que ir viendo. no sé si se ve, Ahí te digo, ahí se está, perfecto. ¿sí? ¿Ves? Perfecto. Allá abajo Está está. bien, está bien, está bien todo. Bueno, y Eso es, o no, ¿cuál es? navegación. Y acá estaría programación donde la habíamos hecho Ajá. y ahí está la parte de las imágenes.
Perfecto. No sé si ahí se ve bien. Sí, se ve bien. Y ahí están las tres. IMG, multimedia, flor. Y a ver, ponelo, a ver. Hacerlo, a ver, ejecutarlo, ponelo en el navegador. Ay, no sé. No sé si se va, me va a alcanzar. A ver. Creo que sí, se te ve bien, no hay problema. No, porque se me cortó internet, entonces digo, cuando mande la página capaz que muere. A No, ver, porque lo único que estás utilizando, no, para cargar la página no vas a utilizar internet, vas a utilizar tu compu. Nada más. sí. A ver, dame un segundito. En realidad la estaba probando porque es una página de novios. De una boda. Ah, ah, De una boda de unos amigos. Entonces dije, bueno, los voy a aprovechar. está bien. Voy a hacerle la página de él. Bueno, Se ve bien, lento, pero no hay ningún problema. Estamos tranquilos acá. quiero silenciar el micrófono porque tengo la perrita al lado. En cualquier momento se la mando. Silencio, silencio. ¿Crees que te silencio yo? Sí, Ya, ya listo, ya te silencié. Vos tranquila, cuando quieras, anda, acordate de localhost, eso. Creo que el champ ya está abierto, porque lo veo abajo, te lo veo abajo de la derecha. Probate no con. lo puedo abrir allá. Ese es el tema. Creo que está abierto. Porque Sí, está. pero yo no lo... Y fíjate, si está abierto, pone localhost. Y si está abierto, te tiene que decir la pantalla de localhost. Ahí pone localhost ahí en el navegador. A ver qué nos dice. Va despacito, pero va. Así que. Ahí, pues entonces sí que no está abierto todavía. Fíjate que está lento. Fíjate que abajo a la derecha hay un iconito que dice el jump en las notificaciones. Al lado, a la izquierda de la hora. O sea que se está abriendo. Bueno, ¿querés seguir? Cuando yo Dale, pueda te aviso. cuando tengas todo, Dale, avísame. dale, No dale. Listo. hay ningún problema. Claro, mira todos los jams que tenés abiertos también. Con razón quiere ir lenta la compu. O te espero si ya está ahí el jam. O no está ahí el jam.
Bueno, te espero, esperemos. A ver, Bueno, dale, seguí, yo espero, te aviso. sigamos con por acá, acá, donde estamos nosotros, acá, y ya cuando tengas me avisas. ¿Qué puede pasar? A veces me ha pasado, me ha pasado eso algunas veces que vos decís. Lo que veo es, por ejemplo, Probaco yo probaría con otro, y ahí vería. En otro proyecto, por ejemplo, uno aparte, te creas lo mismo, por ejemplo acá, y lo probás. Lo que yo puedo hacer, a ver, si acá no tengo las imágenes, pero podemos esto copiarlo y traerlo a lo mío. Vamos a ver. Y me tengo que traer yo las imágenes que hice en acá, que las tengo en acá, las tenemos en clase 21, imágenes, las vamos a traer a clase 28. Repaso. Ahí está. A ver si esto se ve. Vamos a venirnos acá a... Ahí está. A ver, A ver, dale vos. A ver, veámoslo lo tuyo. no sé si tengo que compartir. Compartilo. Comparta. ¿Eh? Ha empezado a compartir. A ver, un segundito. Aquí, aparte, está mi fotito. Hay que darle tiempito. Yo te digo cuando empiece, cuando lo vea. Mm, no lo veo. Se me quedó. Me ha empezado a función compartir pantalla. Ahí está. Ahí va. Ahí está. ¿Se ve? Sí. Bueno, ahí estaría si yo quiero correrla y no se corre. Mm, No eh, veo la... ¿No se ven? ¿Viste? No, sí, no, no corre no a la pasa. siguiente. No pasa. Eh, 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 eh. Qué buena pregunta, ¿por qué no pasan? Para mí es Sabe que algo... yo, Sí. perdón, yo iba a decir que, o sea, que no estamos viendo, yo estuve teniendo el mismo problema que no se mueve, o sea, entre comillas, no se mueve, Ujú, los drop downs, sí. no, o sea, por ejemplo, en una página que yo estaba haciendo, el drop down de la navbar se mueve, pero cuando yo pongo un drop down en la página, no, mismo haciendo control C, control V. Hmm, O sea, hay la posibilidad que sea un problema general, no sé. puede ser. Podemos investigar, ya que estamos acá. Déjame ver, a ver. Voy a compartir yo. A ver. A ver, vamos a buscar. Porque, a ver, ¿qué es lo que pasa? Yo les voy a contar con todo esto. Estamos en ¿Ya lo sacó? Bootstrap. Ya lo tengo yo. No te hagas problema. Listo. Versión Bootstrap 5 salió este año, nuevito. En las versiones anteriores de Bootstrap, yo no sé si tengo alguna para mostrarles. Ahí lo voy a buscar. Se necesitaba que lo voy a poner, a ver, jQuery, un archivo se necesitaba, pero en principio ahora ya no se necesita. En principio. ¿Qué es lo que les puedo decir yo? Les puedo pasar el archivo jQuery para ver si eso se lo soluciona. Yo les voy a mostrar qué es el archivo, a ver si lo tengo por acá del año pasado. Usted tiene que estar por acá.
2020. Tercero. A ver si capaz que página JS. Miren, este archivo, jquery.min, en las versiones anteriores, se necesitaba justamente por los problemas esos que ustedes me dicen, que yo les mostraba de pasar, o los botones que funcionaran. Lo que pueden hacer es, yo les voy a pasar el archivo, y lo van a probar, ¿bien? ¿Qué es lo que se hace? Fácil, se pone dentro de JS, viene este archivito jquery.min, y van a ver que se llama de la siguiente forma. A ver el index. Fíjense que acá debajo se llama ahí. Por ahí yo llamo algunas cosas más, por ejemplo. Bien. Pero sí, en principio se pueden llamar a esto. Esto es como se hacía antes, fíjense. Bien. Esto no se preocupen, esto era algo que hicimos el año pasado. Pero fíjense todos los que yo llamaba antes. Bien. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? No sé si por acá les puedo pasar el archivo o se los voy a subir al Classroom. Bien. Y lo van a probar de esta forma. Ven que se llama así, nada más. Se le pone el nombre. ¿Bien? Y se llama así como un script. Y van a decir si eso le funciona. Eso puede pasar, como estamos en versiones, y que ahí dice que por ahí se puede seguir usando, si uno quiere. Fíjense si eso les ayuda a solucionar el problema. Antes se hacía de esta manera. Se llamaba todo esto. ¿Bien? Entonces fíjense, yo les voy a pasar, después cuando terminemos todo, el archivito, este jQuery, y ustedes llámenlo de esta manera, y les voy a decir cómo llamarlo. A ver si eso les soluciona todo. Puede pasar. En principio, ven, si yo pongo, por ejemplo, acá jQuery Bootstrap, me va a decir que ya no se utiliza, o ya no se utiliza. A ver si me sale. Bien, supuestamente cambió, pero lo podemos ver si con eso lo solucionamos, esa parte. Puede ser que todavía con la versión esta hay algunas cosas que fallen, dependiendo, entonces lo podemos utilizar. Fíjate que a mí me funciona esto, bien, lo tengo igual. Esto es el repaso, fíjate el repaso, que ahí lo puse yo. ¿Dónde está mi repaso? Ahí está todo el repaso que estábamos haciendo, a mí me funciona. Claro, y yo usé Probar. el mismo Ajá. y lo borré y lo volví a copiar y pegar otra vez el mismo y no, Pero no hubo lo caso. podemos usar. Lo que tendrían que hacer es esto. Por ejemplo, este es el archivito que yo le voy a pasar, jquery.min. Ustedes vienen, lo ponen en su proyecto, que sería acá repaso, dentro de JS, y lo llamarían ustedes acá, script, crc, y js barra jquery.min.js. Bien, así lo tendrían que utilizar. No sé si acá, a ver, no me debería dar ningún error, al principio, y a ver si se mueve. ¿Se mueve o no se mueve? ¿Solito o no se mueve? Si se mueve. Esto se mueve. Bien. Entonces fíjense a ver si eso les soluciona esos errores. Yo pensé que ya nos habíamos ido de esto de jQuery, pero por ahí si se lo soluciona ya saben cuál es. Eso me ayudaba muchísimo a solucionar esos problemitas así de que se movía. Por ejemplo, acá no se mueve ahora solo. Tendría que verlo, ¿por qué? Pero sí lo puedo mover yo. Entonces, bueno, después le voy a pasar el archivito para que lo prueben. Bien. Pero bueno, hasta ahí tenemos un poquito el resumen. Bien. De esto de Bootstrap. Hay que ir buscando, hay muchas cosas que pueden suceder, como eso que me dicen. Yo antes lo solucionaba siempre con este jQuery. Siempre se solucionaba con eso. En principio esto estaría agregado directamente a Bootstrap. Bien. Ya después lo vamos a ir viendo, a ver si le vamos, voy a ir viendo con esta versión, a ver qué sería lo justo, ideal. Bien. A ver si hay que agregarle algunos scripts más, esta vez, como antes. Bien. En principio esto sería la versión 5, pero vamos a ver. Bien, todo se ve. Esto es un poquito el repaso. Bien. No es mucho, esto es lo que hemos estado viendo hasta ahora. Después todo esto lo unificamos para hacer una página. Bien. Entonces lo que vamos a ver ahora, vamos a empezar ahora directamente, a ver un poquito la parte de base de datos. Esto lo vamos a cerrar, vamos a cerrarlo, un ratito, bien, para ver la parte de base de datos. Bien. Yo trabajo, como les decía, sé que algunos, por ejemplo, sé que Facu o Giovanni estaban ahí, por ejemplo, con el MySQL Workbench, pero yo con lo que trabajo generalmente es con la misma que me trae, porque también lo utilizan mucho los hosts de internet, bien, phpMyAdmin. Fíjense que acá dice phpMyAdmin. Esta sería la parte, esto lo podemos sacar, esta sería la parte de base de datos, bien.
¿Cómo pueden acceder? Bueno, pueden venir por escribir localhost, venirse acá a phpMyAdmin, o si no también escribir así, localhost y phpMyAdmin. Bien, cualquiera de las dos formas me traería la parte de la base de datos. Bien, todo esto es la parte de base de datos, que es lo que trae integrado Apache. Por acá, a ver dónde está Apache. Que sería este, MySQL. Bien. Perfecto, perfecto, Giovanni. Bien. Entonces, bueno, decirle, si quisieras trabajar con otro, fíjate cómo sería. Bien. Pero por ahí yo les digo phpMyAdmin, porque trabajan muchos hosts, trabajan mismamente con este tipo de base de datos. Entonces es bueno verlo desde acá. Bien. Cosas interesantes. Vamos a ver. Este sería el programa administrador de la base de datos. Bien, phpMyAdmin. Todos los conocimientos que tengan de base de datos se relacionan con MySQL. Hemos visto, por ejemplo, SQL, SQLite, bien, MySQL, todo se relaciona un poco con esto. Entonces, ¿qué necesitamos? Por ejemplo, para hacer una base de datos rápida, es fácil. Ustedes vienen acá nueva, bien, ponen nueva, y acá ya pueden crear su página, su base de datos. Bien. Acá pondrían el nombre, por ejemplo, acá le vamos a poner base, nomás. Bien, el nombre de base le vamos a poner. Y acá es donde ustedes elegirían, esto se llama cotejamiento. Bien, el cotejamiento, esto que está acá, cotejamiento, es un poco el manejo de caracteres, bien, de sistema de caracteres que tiene una base de datos. Fíjense que hay muchísimos, fíjense todos los que hay. Por ahí va a estar, por ejemplo, el que por ahí lo mencionábamos, UTF-8, ven que ahí está UTF-16, 32, acá está UTF-8. Entonces, siempre viene la pregunta, ¿cuál utilizamos? Bueno, se puede probar esto, pero yo les voy a decir la que yo utilizo y por qué. Bien. La que yo termino utilizando siempre es esta que vamos a ver por acá. Acá. Latin, esta es la que yo utilizo. Bien. Latin 1-Spanish.ci. Digo, -6. Bien. Esta es la que yo siempre utilizo. ¿Por qué? Bueno, porque ya vamos a ver que siempre eso que yo les decía de, por ejemplo, las tildes, las ñes, bien, a veces siempre hay un problema hermoso con todo esto, y es que a veces la base de datos no entiende todas estas cosas y me lo guardan con otros símbolos. En vez de poner una tilde, pone, por ejemplo, porcentajes y cosas así, porque no entiende qué es ese símbolo. Bien, entonces yo encuentro que este, Latin 1, es el que mejor me funciona a mí. Bien, pueden probar ustedes con otro, por ahí hay otro, bien, pero pueden probarlo. Pero yo les dejo el que a mí me funciona siempre, este, Latin Spanish. Bien. Este es el nombre de la base de datos y este sería el cotejamiento que le vamos a poner, que sería por ahí el sistema de caracteres que tiene. Bien, entonces le ponen crear y ya tenemos nuestra base de datos creada, que estaría acá. Por ahora no tiene nada. Y bueno, es lo mismo con base de datos, con lo que hemos estado trabajando. Necesitamos tablas, ¿bien? Vamos a estar trabajando lo mismo, con tablas, campos, ¿bien? Entonces, por ejemplo, acá me dice el nombre de la tabla, y vamos a poner algo normal, personas, ¿bien? Lo más común que podemos hacer. Número de columnas, esto sería la cantidad de campos. Pueden ponerle lo que quieran. Después le pueden agregar más campos, no hay ningún problema. No es necesario que acá, por ejemplo, yo sé que son 6 y después no le puedo agregar. Le podemos agregar después. Entonces, por ejemplo, acá le podríamos poner 4 o 2, por ejemplo. Bien. Por ejemplo, 2. La vamos a hacer sencillito. La voy a agrandar un poquito esto para que lo vean. Y acá tendríamos un poco la estructura de la tabla. Bien, todo esto sería la estructura de la tabla. Fíjense que por ahí le podemos agregar columnas, por ahí si necesitaríamos más campos. Entonces vamos a ir viendo un poquito qué nos tiene esta base de datos, para decirlo. Bien. Este sería el nombre del campo que le vamos a poner. Por ejemplo, acá le vamos a poner ID, bien, de identificador. Estos serían los nombres, a este le vamos a poner nombre, para hacer un ID y un nombre de una persona, por ejemplo. Bien. Luego tenemos el tipo. Fíjense, tenemos un montón de tipos acá. Si le damos, fíjense todos los tipos que hay. Bien. Cada uno con sus cosas, lo pueden ir buscando, qué es lo que hace cada uno de los tipos. Estos son los más comunes para utilizar. Int. Varchar es lo que nosotros utilizábamos como texto. Esto es varchar. Bien. Varchar es para los textos, es una cadena de caracteres. Varchar. Bien. Entonces, por ejemplo, si nosotros quisiéramos el ID, que es un número, que es con que vamos a decir 1, 2, 3, le ponemos int. Y por ejemplo el nombre le podríamos poner varchar.
Después tenemos otros texts que son para textos más largos, fechas, numéricos. Y acá, bueno, uno podría ir viendo qué es lo que uno requiere, ¿bien? Lo pueden ir buscando, no es muy complicado, buscan acá, ponen tipos de datos MySQL, ¿bien? Y les va a salir, por ejemplo, todos los tipos que hay, ¿bien? Para qué sirven cada cosa, ¿bien? Y por ahí alguna cosita que hay que es lindo mencionarlo para que ustedes lo sepan, es por ejemplo este rango de valores, bien, que por ejemplo dice 0 a 255, por acá miren 0 a 65.000, bien, por ejemplo esto, bien, este rango de valores un poco también es interesante saberlo, porque nos lo pide acá, bien, esto longitud de valores, bien. Ahí por ahí, acá sí lo que nos pide esta base de datos es decirle un máximo, bien, un máximo de cantidad de valores que puede tener, o cantidad de letras, pongamos, si fueran caracteres, bien. Entonces, por ahí decirles que lo más común es irlo pensando. Por ahí hay que ver, por ejemplo, 255, ver qué hay. Yo el que siempre me sé es que el máximo de caracteres de varchar, o sea, en longitud, es decir, por ejemplo, A, B, C, D, así un carácter, ¿cuántos pueden ir? 255 es el máximo. Pero ahí uno puede ir pensando, bueno, hasta qué uno puede pedir. Por ejemplo, yo acá si pusiera 10, serían 10, 10 pero cada uno. Es decir, esto llega, por ejemplo, si lo vamos a poner así para que lo vean. Por ejemplo, si yo pongo esto, por ejemplo, hay 5 unos, esto sería 5. ¿Bien? ¿Se entiende? Son 5 unos, es decir, el 11.111 son 5. ¿Bien? Son 5 espacios. Esa es la longitud. ¿Bien? Entonces, por ahí, bueno, pensar, por ejemplo, 100 ya es un montonazo. ¿Bien? Piensen que 100 ya sería un montonazo. Y por ahí es un valor normal que yo le pongo por ahí 100, como para dejarlo. Total, después esto no, nada más lo único que me dice es la longitud máxima que yo le puedo hacer. Y por acá pueden poner, ejemplo, poner 255, que es el máximo de caracteres que pueden poner. O si ya lo quieren maximizar un poco y ponerlo más eficiente, bueno, pueden pensar que, supongamos, un nombre puede tener cantidad de más 10. Si es muy corto, 50. Y así, ¿bien? O poner de 100, por ejemplo, ¿bien? De ahí ustedes pueden ir manejando un poquito, esto sí, la cantidad máxima de números o caracteres que ustedes pueden poner. Yo por ahí siempre le dejo así, de esta forma, ¿bien? Porque mucho no me hace. Si después le quisiera maximizar un poquito, de que no me ponga tantos caracteres o tantos, o que no llegue hasta el infinito, o muy grande los IDs, bueno, lo puedo dejar así. Esto después, por ejemplo, ahí dice, para valores predeterminados, introduzca solamente un valor sin caracteres, escape, ta. Y por ejemplo, esto lo que dice es, puedo ponerle yo que tenga un valor siempre el mismo, o por ejemplo, que sea siempre null, o por ejemplo, que tenga, por ejemplo, siempre la fecha, o sea, sería no la fecha, sino el tiempo en que se creó, por ejemplo, bien, como por ejemplo decirle que este siempre va a tener el tiempo en que se creó. Por ahí yo le pongo ninguno, bien, porque esto va a ser personalizado, va a ir cambiando el ID conforme yo vaya poniendo. Cotejamiento le pueden cambiar el cotejamiento si ustedes quieren. Si no lo ponen, mantiene el que yo le puse al principio. Bien, ese latín lo mantiene. Tienen atributos, bien, si es un binario, bien, si no va a ser asignado, bien, hay muchas cositas por ahí. Esto de nulo, que también es un poquito como null, bien, pero esto es como que ya predeterminado va a ir de null. Y acá le podemos decir que nosotros le podemos poner null o no null. Bien, si yo le pongo null acá, siempre va a ser null. Si no le pongo acá, nulo, y que bueno, puede tener un valor nulo, por ahí yo no se lo pongo, bien. Generalmente esto no mucho no lo utilizo yo, este de nulo. Esto de índice, que por ahí ustedes ven, que esto es un poco también para lo que yo les decía, si recuerdan cuando vimos hace datos las claves primarias, que era con lo que yo iba a identificar a la fila. Bueno, se lo pueden poner ahí, por ejemplo, si es, por ejemplo, un DNI, una clave primaria, y yo con ese dato lo voy a identificar con el DNI. Por ejemplo, yo acá, como yo sé que es un ID, y si recuerdan que yo lo que hacía en su momento con base de datos es decirle que, bueno, el ID va a ir incrementándose de uno en uno, es decir, el primero que yo guarde va a ser el 1, el segundo el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, bien. Yo le puedo poner autoincremental acá, y fíjense que me va a marcar una nueva viñetita, fíjense. Ahí, y ella me dice ahí primary, bien, ya me lo marcó como que va a ser la clave primaria, y va a ser autoincremental. Y después tenemos varias cosas, como por ejemplo comentarios, algún comentario, por ejemplo yo le puedo poner acá, se utiliza
utiliza para la clave primaria. Y esto va a ser un comentario dentro de la base de datos para saber este campo para qué se utiliza. Se lo pueden dejar en blanco. Esto de virtualidad, que por ejemplo va a ser un dato que no existe, pero que lo vamos a hacer virtual y después lo podemos utilizar o no. Hay otros, por ejemplo, esto de mover columnas, esto para moverla debajo de una. Tenemos varias cositas, como por ejemplo esto de media, que ya van a ver en un futuro, ya cuando veamos más avanzado un poco esto, que podemos guardar también, por ejemplo, dentro de la base de datos, imágenes, ¿bien? Que ya después cuando veamos que yo les muestre un poco el manejo de datos, de archivos, imágenes, videos, van a ver que se puede guardar dentro de la base de datos con un tipo de archivo que, por ejemplo, acá se llama, que yo les voy a mostrar, acá dentro del tipo, para el que lo quiera lo puede ver, y el que ve el video también lo puede buscar. Esto que se llama blob, estos blob, son archivos de cualquier tipo. Bien, si vean, si yo pongo acá blob, SQL, ahí por ahí son cualquier tipo de datos, bien, que lo puede manejar una base de datos. Entonces pueden ser imágenes, que yo se las defino por acá, si voy a guardar una imagen, o algún texto, o alguna cosa en específica. Esto, por ejemplo, para utilizar para el navegador, por ejemplo, yo puedo devolver información que se utilice para ciertas cosas en el navegador, como por ejemplo alguna link, alguna imagen, alguna descarga, bien, si yo quiero descargar algo directamente desde la base de datos, o por ejemplo también hacer algún link, bien, se pueden también, y algunas cosas más. Esto también, por ahí, transformaciones, también tipo de informaciones de entrada, bien, por si yo quiero cambiar el tipo de entrada, pero esto un poco, mucho no lo vamos a ver, no lo vamos a utilizar, porque ya sería para algunas cosas en específico, más que nada. Por ahí más los de saber son estos de acá adelante, bien. Saber el tipo, la longitud, el cotejamiento mucho no tocarlo, pero sí saber, por ejemplo, si es una clave primaria, si es autoincremental, bien. Entonces, por ejemplo, yo lo dejaría esta así, bien, yo lo dejaría así, no necesito mucho más con este tipo así de base de datos. Si yo cuando utilice más cosas, más tipos de cosas, puedo manejarme con más cosas. Entonces yo iría a guardar, bien, y ya tendría ahí mi base de datos creada, bien, con personas. Por ahora no tiene nada, si ven por ahí, por ahora no tiene nada. Fíjense que en examinar es donde me saldrían todo lo que tiene la base, en estructura me sale la estructura, bien. Yo, por ejemplo, puedo ejecutar sentencias SQL directamente, puedo buscar cosas, insertar, exportar para exportar el archivo, si yo lo quisiera utilizar en otro lado, importar otros archivos SQL a esta base, hacer privilegios, bien, por ejemplo, acá estarían los usuarios, bien, hay diversas operaciones, como por ejemplo borrar la base de datos, vaciar la base de datos, que ahí la ven por ahí, bien, borrar la base de datos o borrar las tablas, bien, se puede ver también eso, cambiarle el cotejamiento, bien, esto de seguimiento un poquito para ver qué es lo que hace la página, y un poquito esto de disparadores, que mucho no lo vamos a ver, pero yo se los comento. Estos disparadores existen una parte del lenguaje SQL, ¿bien? Que es para no trabajar, por ejemplo, guardar cosas o hacer ciertos eventos en una base de datos que se llaman, para el que lo quiera buscar, para el que lo quiera, se llaman trigger. Así. A ver si estaba por ahí, a ver si, miren, por ahí. Estos trigger, ¿bien? Son como partes o lenguajes, fíjense, que por ahí les pueden decir, está todo hecho con SQL. No sé si por ahí me dice, a ver, quiero que muestre un ejemplo. A ver si me muestra un ejemplo para que lo vean. Por ejemplo, así, para crear, bien, crear cosas, pero directamente con código SQL. Y tiene un lenguaje específico, fíjense, tiene if, bien, tienen diversos lenguajes específicos que son de SQL, que uno lo podría buscar como, por ejemplo, para solo utilizar SQL y para guardar cosas o determinadas cosas con SQL, sería lenguaje solo SQL, no sin tocar PHP, sin tocar nada. Entonces se puede, bien, hacer cosas también o trabajar con la base de datos directamente con SQL, bien, no necesariamente también utilizando algún lenguaje aparte. Entonces por ahí se los dejo, eso de trigger, para alguien lo quiera lo puede buscar, pero nosotros mucho no lo vamos a ver nosotros, bien. Vamos a ver lo sencillo más que nada. Entonces ahí tenemos nuestra base de datos. Bien, lo mismo de siempre. Nosotros tenemos la base de datos creada, bien, que esto sería lo que nosotros vamos a tener. ¿Y después qué tendríamos que hacer nosotros? Bueno,
vamos a hacer la parte entonces de vincularlo con PHP. Bien, hacer esto parte, todo lo que tenemos acá de SQL, vincularlo con PHP. Lo que estamos usando acá es MySQL, bien, para que tengan en cuenta. Entonces lo que vamos a utilizar con PHP vaya a ser MySQL. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, nos vamos a ir vamos a crear una carpetita. Vamos a venir, ¿no? Una vez creada ya lo tenemos ahí. Bien. Vamos a venirnos, ya nos podemos venir acá. Esto lo podemos poner en una, tranquilamente. Acá lo vamos a centrar un poquito. Entonces vamos a crear, por ejemplo, un nuevo archivo por acá. Vamos a poner una nueva carpeta en lo que estábamos viendo. Sería en htdocs, incluyo 28. Y acá le vamos a poner una nueva carpeta que se llame base de datos. Bien. Y vamos a hacer lo mismo. Vamos a poner un archivo PHP que le vamos a llamar index.php. Lo mismo de siempre. Y por acá lo que vamos a hacer es voy a ponerle esto de open folder para que vean cuál es. Sería esta de acá. Esto es lo que tenemos. Viene este archivito, index por ahora. Todavía no hemos trabajado nada. Bien. Pero vamos a trabajar mismamente con PHP integrándolo a MySQL. Bien. Entonces un poco lo mismo manejo de con base de datos, de la misma forma de siempre en programación. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, si recuerdan, lo primero para trabajar con una base de datos es hacer la conexión a la base de datos. ¿Bien? Es hacer la conexión. ¿Cómo se hace? Esto es con código PHP. Entonces tengo que poner estas etiquetitas, significando que voy a hacer código PHP. ¿Bien? Y acá es dentro donde hago la conexión. ¿Cómo se hace la conexión? Para que vean. Bueno, hay una función, bien, integrada a PHP, que se llama así, MySQLi. Bien, van a haber dos. Tienen MySQL, bien, y MySQLi. Bien. ¿Qué es lo que tienen? ¿Cuál es la diferencia? La MySQLi es como una versión mejorada. No me sale ahora la palabra. A ver si lo puedo buscar. Es una palabra específica, la I. MySQLi. A ver si me sale. A ver. La I es como a ver si me sale la palabrita. Improve. ¿Cómo sería en español? Improve sería mejorada. 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 Optimizada, tal vez. Optimizada, además. Bien. Entonces, por ahí lo que yo utilizo siempre es MySQLi. Bien, pero existe MySQL. Bien, existen las dos. Yo uso MySQLi. Bien, que es un poquito más mejorada. Y ya que estamos, utilizamos esta. Ven que ahí tenemos un poquito algunas funciones por ahí de todo lo que me sale de MySQLi. Y fíjense que la primera que me sale es MySQLi Connect. Bien, esa es la que vamos a utilizar nosotros para conectarnos con la base de datos. Bien. ¿Qué es lo que necesita? ¿Qué es lo que necesita MySQLi? Necesita 4 parámetros. Bien. El primer parámetro es el servidor. Bien. El segundo parámetro, fíjense cómo lo voy poniendo con coma y lo voy poniendo así. Recuerden que cuando teníamos ahí un signo pesos, era una variable. Fíjense que lo estoy poniendo como variables para que lo vean. Entonces, fíjense, lo primero necesitamos servidor. Segundo, necesitamos el usuario. Bien, que ya les voy a decir cuál es. Un usuario que realmente se pueden, dentro de la base de datos, crear diversos usuarios para crear y darle permisos y demás. Bien. Clave del usuario. Bien, la clave del usuario. Y el nombre de la base de datos. Bien, esos son los 4 parámetros que necesita MySQLi Connect. El servidor, en qué servidor estoy trabajando, el usuario, la clave y el nombre. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Bueno, le tenemos que pasar, yo lo que hago es separarlo para que lo vea. Es decir, vamos a tener que pasarle una variable servidor, bien, una variable usuario, una variable clave y una variable nombre, que sería el nombre de la base de datos. Bien. Estas son las 4 cositas que le tenemos que pasar. Bien. Acá atiéndanme. El servidor, bien, nosotros lo estamos usando con Champ por ahora. Bien. Entonces, lo que tiene acá, el servidor va a ser, cuando nosotros utilizamos con Champ, se llama así, localhost. ¿Bien? Ese sería el nombre del servidor. Ya van a ver que en su futuro, cuando lo subamos a un host, ¿bien? A internet, esto va a ir cambiando, estos datos.
van a ir cambiando, nos lo van a entregar mismamente el host o la página en donde lo subamos, nos va a entregar este dato, pero por ahora, en Jamf, se llama localhost, ¿bien? El usuario. Si no lo hemos tocado, no hemos creado ningún usuario, bien, por ejemplo, no hemos creado ningún usuario, el usuario predeterminado de PHPMyAdmin se llama así, root, ¿bien? Ese sería el usuario predeterminado. Y nosotros vamos a ver, esto lo puedo cerrar un poquito, a ver si por acá, a ver si me dice, me voy a venir a ver si me lo puede decir por acá, a ver si lo encuentro más que nada. ¿Dónde era? Acá. Acá, fíjense. Estos son los usuarios que tiene. Predefinido, tiene el root. Bien. El root, que fíjense, ahí me lo dice. Nombre de usuario root, localhost, y no tiene contraseña. Bien. Entonces la clave se pone así. Como no tenemos contraseña, no hemos creado nada, se pone así. No hay contraseña creada. ¿Bien? Y el nombre sería el nombre de la base de datos. Esta vez no le vamos a poner ninguna extensión, nada, sino el mismo nombre que tenga la base. Por ejemplo, que yo le puse base, nada más. ¿Bien? Entonces le ponemos base. ¿Bien? Esto sería lo que necesita para hacer la conexión. ¿Bien? Con esto, yo le podría, por ejemplo, poner acá un eco de se ha realizado la conexión. ¿Bien? Con esto yo podría hacer ya la conexión. Fijémonos, si yo no tuviera, fíjense, bueno, vamos a unirnos acá, vamos a poner localhost, incuyo, no, local, le fallé, localhost barra incuyo, ahí está. Fíjense, nos vamos a unir acá, base de datos, acá me faltó algo, el eco, obviamente, acá un punto y coma, recuerden esto punto y coma ahí, que no se nos olvide. Acá siempre PHP al finalizar, punto y coma. Ahí está, se ha realizado la conexión. ¿Bien? ¿Qué pasa? Fíjense, si yo pusiera algo mal, por ejemplo, le cambio el nombre, ahí me faltó la E, me va a tirar un error. ¿Bien? Pero por ahí, bueno, esto yo lo puedo hacer de muchas formas. ¿Bien? Fíjense que ahí me tira el error de que no sabe. Esto lo pone para qué, porque estaba por acá. ¿Bien? Entonces podemos ver diversas formas de hacer esto. ¿Bien? Fíjense. Yo les voy a ir mostrando diversas formas y lo vamos a ir mejorando la conexión por ahora. ¿Bien? Primera forma que yo hago para hacer la conexión. Si bien acá la conexión está establecida, bien, yo lo que puedo hacer, por ejemplo, es esto, ponerlo en una variable. Bien, y esto igualmente se ejecuta. Bien, fíjense si yo dejar acá el eco, y acá lo vamos a poner bien, base, se ha realizado la conexión, punto y coma. Fíjense que también me lo hace, bien, aunque yo lo ponga en una variable, y esto ya estaría hecha la conexión. Bien, esto sería la primera forma. Tener yo ya en una variable realizada la conexión a la base de datos. Bien, ¿qué podemos hacer? Por ejemplo, otras cosas que se pueden hacer es, por ejemplo, hacer esto. Fíjense, yo, por ejemplo, acá podría poner así, por ejemplo, un if, y hacer esto, fíjense, vamos a ir viendo diversas formas. Vamos a poner acá un eco, se ha realizado la conexión, punto y coma. Si no, le vamos a poner un else y le vamos a poner error, le vamos a poner error. Bien. Fíjense que esto también se puede hacer de esta forma. Fíjense, por ahí se ha realizado la conexión. Y si yo lo pongo así, me va a decir un error, pero fíjense que me dice error. Bien. Entonces una forma, primera forma, por ejemplo, de verificar si se ha hecho una conexión, es poniendo la variable. Y si se ha hecho bien la conexión, me va a decir si ha realizado la conexión. Si no, me va a tirar un error. Bien. Otra cosa, por ejemplo, que se puede hacer, es utilizar lo siguiente. Ahora, como estamos en MySQL, por ejemplo, hay una función que se llama die, que la vamos a ver por acá. Die, MySQL. Yo se las voy buscando para que lo vean.
por ahí. Para mostrar errores, bien, que hay dentro de la base, que pueden ocurrir en MySQL, que se ponen así, bien, lo vamos así. Es fácil se pone de la siguiente, que ahí se los voy a mostrar de la siguiente manera. Se pone por acá, se pone acá, ¿ves? Acá afuera, bien, dentro de lo que es MySQL, acá, bien, en la misma instrucción se pone ORDAI, y por ejemplo acá se le puede poner Hugo, le vamos a poner no se conectó, le vamos a poner, por ejemplo. Pero ¿qué es lo que tiene? Bueno, si acá lo vemos, si nos vamos para atrás, acá, fíjense que ahí me dice, no se conectó, bien, y funcionaría también un poco de la misma forma que esto, bien, entonces esa sería la misma forma, pero utilizando, por ejemplo, ORDAI, bien, que lo vamos a poner, esto lo voy a poner como comentario, que sería la misma forma, esto que está acá y esto que está acá. ¿Qué es lo que tiene? ¿Qué es lo que tiene? Que ya lo vamos a ir pensando un poquito esto ahora. De lo siguiente. Esperen que voy a poner por acá alguna cosita que les busque. ¿Qué tiene? ¿Qué hay que tener en cuenta? ¿Qué hay que tener en cuenta? Recordemos un poco que esto pasa de la misma forma que pasaba, por ejemplo, en Python o en cualquier programación, que es que cuando yo tengo una base de datos o algún error, algún error en cualquier lado de mi programa, no se mostraba lo demás. Es decir, por ejemplo, si yo acá abajo tuviera, supongamos, HTML, vamos a ponerle hola, bien, y acá me dice que si un H1 con que diga programación base de datos. Si yo tuviera esto, fíjense, que lo que está acá debajo no se muestra. Fíjense que ahora si yo lo pongo bien, ahí se muestra, ¿bien? Entonces lo mismo como en cualquier programación, ¿bien? Si tenemos algún error, se nos termina, por así decirlo, todo lo que tengamos debajo, ¿bien? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer nosotros? Por ejemplo, si yo tuviera algún error, bien, en la página, bien, y no quiero que se me termine la página, bien, supongamos, bien, yo les voy a dar algunas cositas interesantes. Por ejemplo, si yo tuviera algún error, una forma que a mí se me ocurre es, por ejemplo, crear alguna página, por ejemplo, si yo quisiera que si la base de datos no funcione la página. Entonces, por ejemplo, crear alguna página por acá y ponerle, supongamos, error.php. Pongamos que esto lo que me va a decir es nada más, le vamos a poner base de datos, así le ponemos un título, y por acá le vamos a poner un H3 que haya en la página no funciona. Acá se puede poner una imagen, yo lo pongo ahora por texto. Entonces algo que se puede hacer es, por ejemplo, lo siguiente, sería esto, por ejemplo, sacarle esto y venirnos acá. Y por ejemplo, si no funciona la página o si hubo algún error, bien, por ejemplo, que la página, la base de datos esté caída, no se encuentre, bien, yo lo que puedo hacer es, por ejemplo, hacerle este truquito en locación, no, header era. Header location en error.php. Es decir, que si hay algún error en mi página, bien, si hay algún error en mi página, directamente me mande a algún otro lado. Bien, es decir, que no se puede usar. Por ejemplo, en esta parte lo que haría es lo siguiente. Fíjense que me mandó a error.php y si por alguna razón, la base de datos no funciona, no se encuentra, está caído, directamente me manda, por ejemplo, puede ser una imagen de, por ahora la página no funciona. Por ahí lo pueden ver en alguna página que esté caída o demás. Por ejemplo, puede ser que la base de datos esté caída y directamente les manda a un lado que dice por ahora error 404, la página no funciona. Bien, por ejemplo, alguna imagen, podemos buscar, página no funciona. Puede ser alguna imagen, por ejemplo, alguna imagen de estas que están por ahí. Podemos mandarlo a la página no funciona o algún error. Error, página no
no encontrada, o así, por ejemplo. Bien, podemos mandarlo así a algún error, bien, y que me lo mande directamente a algún error y que no se pueda utilizar la página. O también, que es como yo les voy a mostrar, un poco mostrándole algunas cositas más interesantes. Esto todo un poco para manejar qué funciona, qué está funcionando en mi página. Bien. Otra forma de hacer esto es que ahora lo vamos a utilizar, yo se los voy a mostrar. Que por ahí Jimena, no sé si lo ha visto, pero por ahí Giovanni y Soledad más o menos les tiene que sonar. Un poco manejo de errores, bien, que nosotros utilizábamos, yo le voy a comentar a Jimena, un try, bien, que era para manejar los errores que podían ocurrir en un programa y que no se corte toda la funcionalidad del programa, bien, es decir, si no funciona, no funciona, y sigue todo el programa, bien. Entonces veamos un poquito cómo funciona acá. Acá la modalidad, que yo se los voy a poner ahí, para ver si algo funciona, es así, try, fíjense que ahí me lo pone, try catch se llama, acá en PHP, bien, que lo que hace es, intenta hacer un código, si hay algún error, lo va a mostrar. Por ejemplo, acá podríamos poner echo, y vamos a poner alguna variable que no exista, supongamos, le vamos a poner la variable Ignacio, que soy yo, y si esto no pasa, me pondría, por ejemplo, acá un eco de no se encuentra la variable. Que vamos a ver qué es lo que hace. Bien. Esto lo voy a sacar un poquito, lo vamos a poner como comentario, nada más para que vean al revés, así, para que vean qué es lo que hace este try. Bien. Entonces, fíjense, por ahí esto lo que hace, si nos venimos por acá, al principio, por ahí, bueno, eso es lo que me muestra por ahí. Me dice un definite, variable y demás. Bien, ¿qué sería esto por acá? Pero sigue funcionando el programa. Bien, por ahí sigue funcionando. Entonces lo que vamos a utilizar nosotros un poquito es esto de acá para la base de datos. Bien. Para que nosotros poder manejar un poquito los errores con la base de datos, hay que poner, antes de utilizar un try-catch como MySQL, hay que poner esta línea, que eso es lo que estaba buscando, que es una línea específica, que ya después se las voy a poner, la van a ver. Esta línea de acá, fíjense lo que puse ahí. Esto lo que hace es yo poderme manejar con este toma de errores en SQL. ¿Bien? Entonces, que esta línea es necesaria siempre cuando voy a trabajar con try-catch en MySQL y me permite yo tomar las cosas, como por ejemplo lo siguiente. Bien, yo podría venir, por ejemplo, vamos a venir acá a la conexión, supongamos. Bien, vamos a poner así, base, por ahora lo vamos a hacer bien. ¿Cómo se vería? Lo vamos a poner try, que me lo haga. ¿Y cómo se vería? De la siguiente forma. Esto lo vamos a borrar. Esto lo podemos dejar, lo vamos a dejar como estaba, antes que nada, para no sacarlo. Así lo dejo de las dos formas. Este por acá. Bien. Lo vamos a hacer acá abajito de vuelta. Ahí, para que lo vean. Entonces supongamos que, bueno, esto sí lo necesitamos. Bien, esto que está por acá, los datos, sí los necesitamos. Lo vamos a dejar dentro de ahí. Y la conexión. ¿Qué sería esta conexión de acá? Bien. Eso es lo que va a intentar. Va a intentar hacer la conexión. ¿Cómo podemos manejar el error? Bueno, el error específico, para tomarlo en MySQL, se pone de la siguiente forma. Se pone así. Acá adentro, fíjense lo que voy a poner. Ya después lo van a ver. Pero se pone así. MySQL-SQL exception. Y acá se pone una variable, por ejemplo, error. Supongamos, OE, que es de error. Bien, por eso es la E que está ahí. Una variable que va a tomar el error. Bien. Entonces, ¿qué es lo que hace? Va a intentar hacer la conexión. Bien, va a intentar hacer la conexión. Si resulta que hay algún error en la conexión, nos va a decir, por ejemplo, acá, un eco, supongamos, de hubo un error en la conexión. Supongamos. Bien. ¿Cómo se vería esto? Bueno, si esto está bien, no nos tendría que dar por ahora ningún problema. Bien, no nos da ningún problema. Pero si tenemos algún problema, por ejemplo esto, le vamos a poner ahí que hubo algún problema, ahí me dice, fíjense, hubo un error en la conexión. ¿Cuál es la diferencia? Que fíjense que acá el programa sigue funcionando. Bien, fíjense que me sigue mostrando la página.
Pero, de la otra forma, fíjense cómo era la otra forma, que le vamos a sacar un poco el header para que no nos mande. Si yo tenía, por ejemplo, vamos a ponerle, supongamos, así lo vamos a poner directamente para que lo vean. Si había algún error y trato de hacer la conexión, fíjense, me sale el error y acá abajo la página ya no se muestra. ¿Bien? Entonces para eso usábamos nosotros un poco el try catch, ¿bien? Para usar el manejo de excepciones. Para que lo demás se muestre, ¿bien? Por cualquier cosa. Entonces, ¿qué tiene? Bueno, si hay algún problema con la conexión, ¿bien? Y yo quiero que siga funcionando la página, puedo usar este, try catch, ¿bien? Y si hay algún error, que se siga mostrando la página. Y yo puedo decir, por ejemplo, mostrar algún cartelito o algo que me diga, por ejemplo, en esta página o la base de datos se encuentra caída, entonces, por ejemplo, no se puede utilizar la página, o se puede también directamente hacer esta parte, desmandarlo un error, ¿bien? Entonces, dependiendo qué es lo que yo quiero hacer, es la forma que yo voy a utilizar. Si yo quiero que se pueda, por ejemplo, ver las fotos, la página web en sí, yo le puedo poner este try catch, ¿bien? Si no quiero que directamente, si no funciona la base, me mande a un error, lo puedo hacer de esta forma. Entonces tenemos diversas formas de hacer la base de datos, ¿bien? Sepan que, bueno, esto sí lo vamos a hacer para usar try catch, se necesita esta línea, que ya después se lo voy a subir para que ustedes lo utilicen, y yo lo voy a dejar de esta forma, ¿bien? Entonces, si lo tenemos todo bien, deberíamos acá tener la base de datos. Y por detrás no se ve, ¿bien? ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? Bueno, todo esto lo podemos mejorar, ¿bien? Lo podemos mejorar. Por ejemplo, podemos meterlo en una función, esto tranquilamente. Es decir, que podemos hacer diversas cosas con la base. Yo por ahí lo que les voy a mostrar es qué es lo que hago yo. Yo lo que hago, me vengo a esta sería la carpeta, fíjense, base de datos, la carpeta que yo tengo. Vengo acá, voy a crear una nueva carpeta, acá, que le voy a llamar, por ejemplo, yo le llamo, por lo general, le llamo consultas, que es para decirle qué es lo que va a hacer consultas a la base de datos, ¿bien? Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Vengo acá dentro de consultas, creo un nuevo archivito, y yo le pongo acá, por ejemplo, PHP, conexión.php, conexión.php. ¿Qué es lo que hago acá? Bueno, lo que hago acá específicamente es hacer yo la parte de la base de la consulta a la base de datos, que es lo que yo tendría acá. Bien, tendría todo esto acá. Bien, aparte, toda la conexión a la base de datos. Y acá, ¿qué es lo que tendría que hacer yo si quiero utilizar la conexión? Bueno, fácil. Hago PHP y ponemos un include. Recuerden que el include lo que me hacía es incluirme estos archivitos. Include. Y pongo acá, pim, conexión.php. Entonces ya lo tengo separado, la conexión de acá. ¿Bien? Otra forma que podríamos utilizar, un poquito más complicada, si lo quieren ver de esta manera, es por ejemplo utilizar una función, así, función, y le vamos a llamar por ejemplo a esta función, esperen que lo voy a poner un poquito más para abajo, le vamos a llamar función conectar. Lo pueden poner también dentro de una función, esto, que lo que va a hacer es conectar. La vamos a poner un poquito mejor, esto, por ahí, por ejemplo esto, y que me devuelva, por ejemplo, la conexión. Bien, ¿cómo lo haríamos de esta forma? Bueno, de esta forma, nosotros lo que tendríamos que devolver sería la conexión. Bien, es decir, si tenemos acá esta función conectar, deberíamos devolver esta variable. Bien, es decir, que acá nosotros tenemos que poner un return, conexión. ¿Cómo se vería esto? ¿Cómo se vería esto, por ejemplo? Bueno, que yo podría hacerlo de esta forma. Si yo quiero conectarme con la base de datos, si recordamos un poco cómo funciones, lo que tendríamos que hacer es llamar a la función conectar y devolverla así, por ejemplo. Conexión igual conectar. Por ejemplo, bien, si lo utilizamos con funciones. Esta es otra forma también de hacerlo. Fíjense, a ver qué me dice, a ver qué le fallé. Línea 2, vamos a ver.
siempre le fallo, no hay problema. Include, conexión.php, ¿qué me faltó? Esto están consultas. Consultas / conexión.php. Ahí está. Bien. Vieron que ahí no me hace nada. Yo le podría poner un eco se hizo la conexión. Bien, no hay ningún problema, pero por ahí, si no nos tira ningún error, es decir, que se me hizo la conexión bien. Esto sería un poquito agregándole más contenidos, es decir, diéndole una función. Y yo podría usar la función, por ejemplo, acá, donde yo quiera. O si no, lo dejo sin una función, bien, y lo utilizo en la conexión donde yo quiera, llamando nada más al archivo, sin utilizarlo con una función. Si yo no lo utilizara con una función, por ejemplo, vamos a ponerlo así, y esto lo voy a poner por fuera, bien, supongamos, si yo no lo utilizara con una función, bien, con esta de esta manera, nada más utilizándolo, así try catch, de esta forma, vamos a ponerlo por ahí, por ahí, por ahí, tendría también lo mismo. A ver, ¿qué me faltó? Línea 3. En función conectar, claro, acá lo tengo que sacar. ¿A dónde está? Línea 3. Ah, guardar. Si no lo guardo, ahí está. Bien, hay diversas formas de utilizarlo. Por último, bien, hay una última forma de hacer una conexión. Vieron que acá ya estamos entrando con que hay muchas formas de hacer una conexión. Última forma que les voy a mostrar es la siguiente. Miren, hay una función que se llama prepar, que se va a parecer un poco como lo veíamos nosotros en Python. Los que vieron conmigo Python van a saber. Que se ve de la siguiente forma. Fíjense, yo necesito lo mismo, es decir, los mismos por acá esto de por acá. Bien. Ah, no, pero lo vamos, esperen, no, porque nos queda poco tiempo, no lo vamos a hacer porque ya terminamos, básicamente. Vamos a dejar estas tres por ahora. Bien, vamos a dejar estas tres. Fíjense que por acá yo les he dejado una forma normal, por ahí, sin hacerlo sin ninguna forma, una forma con try catch, y la otra forma ya poniéndole una función. Bien, vamos a usar cualquiera de las tres por ahora, bien, para no meternos por ahí. Yo les voy a dejar la última. Vamos a dejarla la última ahí puesta, para que lo vean, y le vamos a sacar acá la conexión. Bien. Por ahí ya tenemos la parte de la conexión. ¿Qué vamos a ver la semana que viene? Bueno, la semana que viene ya nos vamos a meter con todas las demás instrucciones, insert, todo lo demás, y les explico lo del prepare, bien, para que vean un poquito que se parece un poco a lo que vimos en Python, para que vean. Pero por ahí lo vamos a dejar. Hay diversas formas, esta es la que más me gusta, por ejemplo acá, metiéndole en una función, un try, pero también se puede hacer de las otras formas, por ejemplo mandándole a otra página de error, bien, hay muchas formas de hacer la conexión, por ahí la que más me gusta es esta, bien, ahí yo le he puesto de todo, he puesto try, he verificado algunos errores, si es que suceden, bien, y he hecho la conexión, saber que necesitamos esta MySQL i-connect, necesitamos el nombre del servidor, del usuario, la clave y el nombre. Estos 4 parámetros los necesita. Y esto va a ir variando. Acá es lo que nosotros usamos con YAML. ¿Bien? Después, si nosotros lo subiríamos a un host, por ejemplo, pueden ir cambiando el servidor, el usuario, la clave, el nombre, bien, dependiendo qué es lo que vamos utilizando. ¿Bien? Pero por ahí hasta ahí vamos a dejar. Ya hemos hecho la parte de la conexión, no tenemos más tiempo, ¿bien? Para no meterles más conceptos. Esto se los dejo, se los subo. Vayan mirándolo un poquito la parte de la base de datos, qué es lo que tiene, prepárense su base de datos. Y la semana que viene entramos con lo otro, ¿bien? Con todo lo demás que quedamos, ¿bien? ¿Alguna consulta, algo que quieran preguntarme?